Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, como iglesia estábamos estudiando, ya venimos estudiando todas las cartas de la prisión. Ahora entramos en Filemón, ya como última carta de que escribió el apóstol Pablo desde la prisión. Así que vinimos estudiando y vinimos viendo cómo Pablo estaba escribiendo a iglesias, bueno, en este caso a Filemón, pero las demás cartas a las iglesias. Y el apóstol Pablo tenía esa costumbre de escribir a las iglesias. También escribió cartas a personas específicas, pero siempre relacionadas con la iglesia. ¿Por qué tan importante la iglesia para el apóstol Pablo? El apóstol Pablo da definiciones acerca de lo que es la iglesia, de cómo debemos comportarnos. Y ahora estamos estudiando Colosenses y veíamos la cantidad de herejías que estaban atacando a la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta para contrarrestar todas estas herejías. No estamos muy distantes hoy en día de la cantidad de herejías que van hablando en internet, en la televisión, y cuántas congregaciones que hablan mentiras. En ese tiempo era igual. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar a los colosenses acerca de Cristo y solamente Cristo y la plenitud de Cristo, y después dice tener la mirada en Cristo. Luego de eso, en el capítulo 3 del libro de Colosenses, viene diciendo, en el capítulo 3 del libro de Colosenses, del versículo 10 para adelante, dice: revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestido pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de tal manera que Cristo perdonó, también así haced. Entonces Pablo habla a la iglesia, cómo comportarnos, cómo andar. Era algo importante para el apóstol Pablo, era algo muy importante lo que era la iglesia local. Y lastimosamente, al recorrer de los años, esa verdad de lo que es la iglesia local se ha perdido. Se ha mal usado, se ha mal interpretado, se ha mal entendido la iglesia local o la iglesia universal. Pero vemos que en el Nuevo Testamento se habla mucho de la iglesia local como grupo de personas reunidas en un lugar. Hoy en día hay teorías que dicen, no es necesario estar reunidos en un solo lugar, no es necesario estar juntos, porque la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Yo soy parte del cuerpo, pero la iglesia, vemos en el Nuevo Testamento, somos un conjunto de personas, las cuales nos necesitamos unos a otros. Yo no veo una individualidad en el Nuevo Testamento hablando de la iglesia. Y hoy hay teorías que dicen que van avalando la individualidad. El sistema te vende el individualismo. Más hoy, con el tiempo cual estamos pasando, con esta pandemia, la cuarentena, se ha sumado y se ha multiplicado el individualismo en el sistema del cual vivimos. Todo lo puedo hacer desde casa, no necesito relacionarme con nadie. Y hoy lo estamos practicando y cada vez peor. Y parece más fácil, pero eso está atacando a la iglesia de una manera sumamente grandísima. Está afectando al cuerpo de Cristo el individualismo, de que lo único que genera es orgullo, vanagloria, egoísmo dentro del corazón de una persona. Entonces, yo quiero estudiar algunas cositas acerca de la iglesia local, pero quiero que vayamos a otra carta. Vayamos a otra carta que escribió el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, su hijo amado, su discípulo, la persona con quien caminó. Le escribió esto, siendo pastor de una iglesia allá en Éfeso. Entonces vayamos a la primera carta a Timoteo, al joven Timoteo. Y en el capítulo 3, luego de hablar de los requisitos del obispo, de los requisitos del diácono, cómo debemos conformar el liderazgo en la iglesia, viene hablando de la iglesia. Entonces vayamos ahí al capítulo 3 de Timoteo y vamos a estudiar 3 versículos. Unos versículos que titula la Biblia, tu Biblia Reina Valera va a titular El ministerio de la piedad. Pero acá viene hablando de la iglesia local. Entonces, dice
14, 15 y 16. Pero vamos a estudiar el 15 y 16. Dices, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicó a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Mi buen Dios, mi buen Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos dejaste para poder guiarnos, Señor. Como hijos tuyos, como parte del cuerpo, por medio de la gracia y tu gran misericordia, que un día llegó a nuestras vidas por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en otra carta, en Éfeso, en la carta a la iglesia en Éfeso, dice que como creyentes tenemos que apuntar a algo. Tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Todos, dice en ese versículo. Todos. Ahí en el capítulo 4 dice, todos debemos llegar a la plenitud de Cristo. Cuando dice todos, está hablando de un grupo de gente, porque esa carta va relacionado a un grupo de gente. Muchas veces, hoy en día, por el sistema individualista, a nosotros nos afecta leer las Escrituras. ¿Por qué? Agarramos nuestra Biblia y leemos, esto está escrito para mí. Y solamente yo creo que está en mí. Y no es así. No es así. Ninguna carta fue escrita para vos directamente. Las cartas a las iglesias fueron cartas a un grupo de gente que estaban reunidos en un lugar específico, con un problema específico, con una situación específica. Las cartas personales fueron a una persona en específica, con un problema en específico y para resolver algo específico. No fueron para vos directamente. Si nosotros sacamos principios bíblicos para hoy, entendiendo lo que Dios nos dejó, entendiendo el mensaje principal de las Escrituras. Bueno, ahora vayamos a esta carta, a Timoteo, el joven Timoteo. Timoteo, una persona que conocía bien a Pablo, vio a Pablo herido luego de las misiones, vio a Pablo con las heridas de las piedras, caminó con Pablo, predicó con Pablo. ¿Qué mejor ejemplo para un pastor que el mismo Pablo, cual fundó la iglesia y le dejó el pastorado en esa iglesia? Y ahora le habla lo que es la iglesia. Entonces, quiero hablar sobre dos cosas, dos puntos en este pasaje de lo que es la iglesia. El primer punto es la identidad de la iglesia. Una iglesia debe tener identidad. Una iglesia debe tener identidad. ¿Y qué es la iglesia? Vamos para empezar, vamos a entender qué es la iglesia. Porque hay muchos significados, hay muchas teorías, muchas personas le pronuncias iglesia y lo primero que se le viene a la mente es un edificio, 4 paredes, un templo, una cruz arriba. La iglesia, un sistema opresor. La iglesia es un sistema de gobierno político. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué identidad tiene la iglesia bíblica por la cual Cristo derramó su sangre? Es importante saber esto porque en el momento que conociste a Jesús como Salvador, pasaste a ser miembro de esta iglesia. Pero para eso debes saber qué es la iglesia. Y los errores hoy en día es por esta causa, no se sabe qué identidad tiene la iglesia. Entonces Pablo muestra 3 enfoques de lo que es la iglesia, ya que hay una distorsión de lo que es la iglesia. El primer enfoque es la iglesia, es la familia de Dios. Porque viene diciendo el versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Acá cuando va refiriendo a la casa de Dios, no habla del edificio, no habla de lo que nosotros pensamos como casa, sino que en el Nuevo Testamento, cuando viene hablando de casa, viene hablando de familia. Entonces, si vemos solamente en el capítulo 3, dice que el obispo debe gobernar bien su casa y que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad.
Dice en el versículo 12, los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos y sus casas. Y acá en el versículo 15 dice, debes saber cómo conducirnos en la casa. Y es la misma palabra, es la familia. El pastor, el obispo, debe tener su casa en sujeción, a su familia en sujeción, a sus hijos en sujeción. El obispo, el requisito del obispo debe ser sus hijos en sujeción. Y acá habla de familia. Debo saber conducirme en la familia de Dios. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Porque somos ciudadanos. Somos co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es en Efesios 2.19. Vamos a Efesios 2.19. Dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros. Por la gracia de Cristo pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Una familia incluye a muchas personas, a un grupo de personas. Esto tiene que ver con relaciones. Pero estas relaciones, esta familia vive en un mundo de pecado. Este grupo de personas viven en un grupo de pecados. Vivimos en un sistema individualista, como dije recién. Y con este tema de la pandemia, vuelvo a decir, el individualismo se ha multiplicado, el 100% más se ha multiplicado, que me lleva a ser individualista. Yo no me relaciono ni para ir a comprar comida, porque hoy agarro mi teléfono y pido comida. No me relaciono para llevar a los niños a la escuela, porque hoy tienen la escuela en casa. Se entiende la situación, se entiende el momento que estamos pasando, pero esto está generando individualismo. No hay relaciones, no se relaciona. La iglesia debe relacionarse. Debe relacionarse. Yo me debo relacionar. Como veíamos en el libro de Colosenses, mi crecimiento depende de la relación que yo tenga con mi hermano. Mi crecimiento depende de la relación que yo tenga con mi hermano. Ahora no vemos la predicación por una pantalla. Y algunos dirán, sí, pero que Pablo no tenía Zoom, no tenía Facebook en ese tiempo. Pero la iglesia, la palabra de Dios, estudiamos que es histórica y gramatical, de esa forma interpretamos. Lo que dijo en ese momento vale lo mismo a lo que leemos hoy, interpretamos hoy. Si la Biblia dice que la iglesia debe ser relacional, debe ser una familia, yo me debo relacionar con mi hermano, debe ser así. Nos escapó de la soberanía de Dios este tiempo, nos escapó de la soberanía de Dios que en un momento digamos poder contactarnos por videollamada, no. No cambia el sentido de la iglesia. No crean ese viento de doctrina que yo no necesito de mi hermano, necesito de mi hermano. Necesito de mi hermano. La iglesia no es solamente un grupo de personas. No es solamente porque preguntas a alguien qué es la iglesia y te dicen, es un grupo de personas que se juntan y definen la misma fe. No, la iglesia de Dios no es solamente eso. Sí, son personas que se aman. Ahí está la gran diferencia. Son personas que se aman. Son familias que se aman. Donde no hay amor filial, no hay iglesia. Si vos no podés amar a tu hermano en Cristo de tu iglesia, no sos de la iglesia. Debes amar a tu hermano como si fuera tu hermano de sangre. Sino en la iglesia debe haber un amor filial. Como amas a tu primo, a tu hermano, debes amar
a tu hermano en Cristo, al que es miembro contigo de la iglesia. No hay iglesia donde no hay amor. ¿Cómo puedo decir eso? Eso dice Juan. En la primera carta de Juan, dice: el que no ama no es salvo. La evidencia de una persona convertida es que ama. Primeramente, que ame a Dios y que ame a su hermano. Eso dice Juan en la primera carta. Una iglesia bíblica debe haber amor. Sí, pero en mi iglesia hay chisme, hay mentiras, de todo. Bueno, hay pecado. Vivimos en un mundo pecaminoso. Pero lo que debe sobrellevar es el amor. Primeramente a Dios. Luego a mi hermano. El que no ama a su hermano, no ama a Dios, dice las Escrituras. El que no ama a su hermano, no ama a Dios. No, pero yo le odio a él, y le amas a Dios, sí, pero no le puedo ver a esta persona. Perdón, no le amas a Dios. Si vos tienes un odio hacia una persona, no estás amando a Dios. No estás amando a Dios. Y en la iglesia debe haber un amor filial. Es una familia. El que no ama a su hermano no ama a Dios. El que no ama no se identifica. El que no ama es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. La falta de amor en una congregación es mucho más serio de lo que nosotros podemos pensar que es algo, no le quiere nada más. Tiene pensamientos diferentes. Es más serio, no se identifica. No hay una realidad de iglesia, gente. No hay un cuerpo. No hay un cuerpo. Si vos no amás, sos un egoísta y pensás en vos y no amás a tu hermano, ahí no amás a Dios. No amás a Dios. No hay relación. No hay relación. Si vos no buscás relacionarte con tu hermano o con tu hermana en Cristo, no hay relación. No, yo conocí a Cristo y yo en mi vida, en mi casa, y yo voy a mostrar solamente a Dios en mi trabajo. Yo no necesito estar en una iglesia. Eso es hipócrita, eso es hipocresía. Eso está hablando el diablo cuando dice eso. Eso es algo que el diablo está metiendo hoy en día. No, porque en la iglesia son hipócritas. Prefiero mostrar a Cristo en mi trabajo o en mi familia nada más. Eso no es cierto. Tengo que buscar relacionarme con mi hermano. Y si no querés relacionarte con tu hermano es porque hay pecado en tu vida que no querés que tu hermano te exhorte. Si vos no buscás más a las personas de afuera, a tu amigo de afuera, a tu amiga de afuera, que a tu amiga de la iglesia, a tu hermano en Cristo, estás pecando. Y no sé qué, pero estás pecando. No puede ser que busque más consejo afuera que con un hermano. No hay amor. Y el que no ama a su hermano no ama a Dios, dice la Biblia. Es claro. Dios es amor. Dios es amor. ¿Por qué no nos buscaríamos? Sería otra pregunta. ¿Por qué no nos buscaríamos? Debemos buscarnos porque la iglesia es una familia. Y parece algo que le enseñas a un niño en la escuela dominical o a un adolescente en los primeros pasos del discipulado, que la familia es la iglesia. Pero no se está viviendo como una familia. Es triste las situaciones de las iglesias. No se vive como una familia. Es más, vengo a una iglesia, me convierto acá, no me gusta por cómo me habla, me voy a otra. O sea, no te identificás con la iglesia local. Eso es triste. Se ha perdido totalmente el concepto de membresía, de la identificación. No, eso es legalista. ¿Qué legalismo? Eso es el diablo hablando contra la iglesia y no se dan cuenta. Debemos sentir como familia. Amor, ayuda. Y ese concepto lo tenían bien claro en la iglesia primitiva, muy claro. Cuando ellos se convirtieron ahí en Hechos, ya no querían separarse prácticamente y tenían un mandato que debían ir a ser, debían ser testigos
Ahí en Hechos 1:8 le dijo Dios que debían ser testigos y ellos no querían separarse. Bueno, entonces Dios mandó una persecución. Se expandieron y comenzaron las iglesias. Si no amas a tu hermano, no estás con Dios, estás en pecado. Debemos luchar contra las tendencias individualistas. Debemos luchar y trabajar para estar juntos. Porque necesitamos estar juntos. Hay que entender la relevancia de estar separados. Yo no sé cómo vos, cristiano, puedes estar tranquilo sin estar con tus hermanos. No entiendo. Y me parece hipócrita que gente diga que la iglesia no se junte porque vamos a contagiarnos, pero ve sus redes sociales y están con sus amigos, están saliendo. Es totalmente hipócrita. Totalmente, no, y a visitar a mi hermano, no me visite, hermano, porque nos vamos a contagiar. Sí, perfecto, hay que cuidarnos, hay que llevar toda la parte sanitaria, pero no seas hipócrita. No querés estar con tu hermano es por una consecuencia en tu corazón. Ser parte de una familia lleva compromiso. La gente hoy no quiere compromiso, por eso hay individualismo. Compromiso. No, pero yo no me puedo comprometer con la iglesia porque tengo otros compromisos. Perdón, la iglesia es lo más importante en el mundo. Y vamos a ir viendo por qué la iglesia local es lo más importante para vos como creyente. Debe ser lo más importante que cualquier otra cosa. Y vamos a ver por qué más adelante. Y dice, la realidad es que nadie vive de esta manera. ¿Pero por qué? Porque hay pecados. Y como creyentes, si vos te aferrás de esta verdad, debemos luchar. Debemos trabajar contra el pecado. Porque el pecado no nos permite. ¿Por qué? Yo no me quiero juntar con mi hermano porque yo sé que estoy en pecado. Y yo estando en pecado no me quiero acercar porque me van a juzgar. Me van a decir cosas. Por eso no me acerco. Está mal de ambos lados. El no acercarse a la iglesia, la cual es tu familia. Y está mal de esas personas religiosas que no ayudan a los hermanos. No hay amor de ningún lado. La religión no es amor. Dios es amor. ¿Por qué es tan importante que estemos juntos como iglesia? ¿Por qué digo de vuelta y pregunto, ¿por qué es tan importante que estemos juntos como iglesia? A mí me llama la atención muchos pastores de diferentes denominaciones, porque suelo leer muchos posteos, acercan tranquilos, ya vamos a volver, pero más adelante no hay problema, que esperemos, ya van 7 meses, 7 meses, en nuestro país 7 meses. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay pastores que van al otro extremo, que ya están por ir presos? Porque están entendiendo la necesidad de estar juntos. Necesito de mi hermano. Porque la iglesia es una familia de Dios. Y la familia de Dios se ve físicamente en la iglesia local. Si entendemos que la iglesia es una familia, bueno, ¿cómo represento esto a nivel terrenal? La iglesia local. La iglesia local es el único lugar donde vas a encontrar a la familia de Dios, tu iglesia local. Está bien las conferencias por Zoom, visitar otra iglesia por videollamadas, pero la iglesia local no se cambia. La iglesia local es tu familia. Hay que entender lo que es la iglesia local. Es el único lugar donde vas a encontrar la familia espiritual de Dios. El que no ama a su hermano no ama a Dios. ¿Y qué pasa con los creyentes que no se relacionan con la iglesia? Hoy hay muchos que no creen en la iglesia local, sino solamente en la iglesia universal. Para Pablo no existía este concepto. La iglesia primitiva
existía en un lugar en específico. Es más, cada lugar que se habla de la iglesia local tiene un nombre. La iglesia de Colosas, la iglesia de Filipos, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Jerusalén, eran identificadas por el lugar donde se encontraba, o la iglesia que se juntaba en la casa de Filemón, en la casa de Pedro. O sea, se identificaban en un lugar donde estaban físicamente. La iglesia no es individual. No existe bíblicamente eso. Pero Pablo no habla de individualismo eclesial porque eso no existía en ese tiempo. Hoy estamos luchando con eso. Porque Pablo en esta carta específicamente está hablando a la iglesia de Éfeso. A un conjunto de iglesias, conjunto de personas que se juntaban en varios lugares de la ciudad de Éfeso. Y eran su iglesia local. De eso se trata la familia de Dios, de estar juntos. Ahora, el siguiente punto, bajo el punto 1, es: la iglesia es la congregación de Dios. La iglesia es la congregación de Dios. Y sigue diciendo el versículo 15, conducirte de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia. La iglesia. ¿Y por qué pongo congregación en mi título? Porque la palabra eclesia, que es el original, es la palabra era escrita eclesia, no iglesia, eclesia, en su significado natural, no se puede relacionar a un solo individuo. Su naturaleza, en concepto de la palabra eclesia, es una congregación. Son personas juntas para un propósito, llamadas a un propósito, llamado afuera, para un propósito. Entonces, lo natural de la iglesia es que nos juntemos para un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Ya vamos a ver llegando al versículo. La iglesia fue separada del mundo, para Dios mismo, para alabarle a Él, para llevar toda la gloria y toda la honra a Él. Para eso fuimos separados. Y para ser representantes de Él acá en la tierra. Eso dice el mismo Pablo que debemos ser representantes. Siempre se refirió la palabra iglesia en la Biblia en un grupo de personas en un mismo lugar. Como iglesia creemos que la interpretación es histórica y gramatical, como dije. Y cada vez que la palabra se ve iglesia, es un grupo de personas. La Biblia se estudia de una forma histórica y no histórica gramatical. Como fue escrito, lo que quiso decir en ese momento quiere decir, no tiene otro significado. Ni para hoy ni para mañana, es lo que se dijo, eso es. Y si se dijo que la iglesia es un conjunto de personas, es eso. Para Pablo, la congregación de la iglesia local deberían ser en el mismo lugar. La iglesia es una congregación, es un grupo de personas congregantes. Este es el concepto más distorsionado a través de los años. La congregación. Vos no podés pertenecer a una congregación. La membresía no es bueno. Sí, es bueno. Es bueno. Yo debo ser parte de una familia. Me debo identificar con mis hermanos de un solo lugar. ¿Por qué? Porque eso debe llevar a algo. El Nuevo Testamento tiene muchos conceptos de iglesias. Y le voy a leer algunos, así de una forma rápida, algunos conceptos bíblicos de lo que es la iglesia. Primero, la iglesia es una posición de Cristo y edificada por Cristo. Es Mateo 16. La iglesia está formada por aquellos que el Señor añade para salvación. Eso están Hechos. La iglesia está gobernada por Cristo a través de ancianos bíblicamente calificados. Vemos los requisitos acá en Timoteo. La iglesia es amada por Cristo. Cristo murió por la iglesia. La iglesia se representa visiblemente reunida. La iglesia se expresa visiblemente reunida. Eso vemos en 1 Corintios. La iglesia es edificada a través de los dones espirituales. Eso vemos en Romanos, en Efesios. La iglesia
necesito de los dones de mi hermano para crecer. Eso vemos en las cartas también. La iglesia se identifica a quienes son sus miembros. La iglesia administra recursos para la obra del Señor, la obra misionera. La iglesia envía y sostiene a obreros, así como Antioquía envió a Pablo. La iglesia interactúa amorosamente con otras iglesias locales. Eso vemos con las cartas, porque eran cartas que iban circulando. La iglesia es conocida por el lugar que se reúne, como dije hace un momento. Es otra evidencia, es una evidencia clara acerca de la iglesia local y de iglesias específicas en un barrio o en una ciudad. Hoy hay tanta gente que habla mal sobre la fundación de iglesias, habla tan mal acerca de una iglesia local. No, porque debemos ser solamente grupos en lugares indefinidos y sin ningún liderazgo, sin ningún que gobierne un liderazgo físico en algún punto de la ciudad, y que los de las demás iglesias sean, no sé qué quieren decir con eso, pero bíblicamente vemos que las iglesias fueron en casas y hay requisitos para el liderazgo de estas iglesias. Por ejemplo, la iglesia en Filipo, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosas. Y la iglesia debe estar reunida en un lugar en específico para que sea identificada. La iglesia existe para la gloria de Dios. Esto es la iglesia local. La iglesia, mayormente cuando en el Nuevo Testamento habla de iglesia, se refiere a la iglesia local. Siempre es un lugar, la iglesia local es un lugar específico, en un determinado lugar, en una ciudad donde creyentes se reúnen y son una familia. Hay algunas menciones de la iglesia universal como la iglesia totalitaria por la cual Cristo murió. Pero la iglesia local es así como vos y yo soy miembro de una iglesia local. Es eso. La iglesia, y después dice el versículo 15, sigue diciendo, la iglesia del Dios viviente. Esto es lo que más me llama de este pasaje. Y muchas veces se pasa a la siguiente parte, que es columna y baluarte, pero es la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia. Viví en Argentina y he conocido a una persona que era miembro de la iglesia maradoniana. Para él, su futbolista preferido era su Dios. Qué diferente. Ellos eran por hacer algo religioso, pero no tenían una esperanza, no era algo. Nuestro Dios, el Dios vivo, el único Dios verdadero, de Él es la iglesia local. Es lo que nos hace diferente a todas las religiones, que tienen a una persona visible, la cual adoran, pero ya están muertos, o se va a morir. Aunque muchos menosprecien a la iglesia, la realidad es que la iglesia es del Dios viviente. No es por su tamaño, no es por su recurso, no es por su habilidad. Es por quien está en medio de la iglesia. Como Josué. ¿Qué pasó cuando murió Moisés? Muere Moisés y fue Dios que le ayudó a Josué a llegar a la tierra prometida, porque estaba Dios ahí. Como David peleó contra Goliat porque Dios estaba con él. Como Jeremías, Dios estaba con él. Y historias que estaba el Dios viviente. Pero la historia que más me llama la atención y quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 6. Y vamos a ver a lo que va a decir una persona que no conoce a Dios. Y le cuento la historia. Capítulo 6, versículo 26. Dice, este es la interpretación de la... Dice, Daniel capítulo 6, versículo 26. De parte mía, puesta esta ordenanza, dice el rey. ¿Qué pasa? Daniel fue llevado cautivo. Y le cuento así, al que no conoce la historia, él tenía la costumbre de orar 3 veces al día. El rey dice, no se ora a ningún Dios por 40 días. Prohibido que oren.
Pero Daniel, pero Daniel tenía esa costumbre porque él sabía que era el Dios viviente. ¿Qué hizo Daniel? Va a su cuarto, ora, abre su ventana, mira hacia Jerusalén y se pone a orar sin importarle el decreto del rey. Y sabía la consecuencia que si él oraba, si veía el foso en los leones, él oró. Se arrodilló y oró. Y eso me asombra mucho la valentía de Daniel. Pero me asombra más lo que dice el rey. Luego que Daniel va enviado al foso de los leones y los leones no le hacen nada. Daniel capítulo 6 dice: Daniel capítulo 6, versículo 26 para decir: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es el Dios a cual nosotros como iglesia pertenecemos. Es el mismo Dios que cuidó a Daniel en los leones. Y hay gente que tiene miedo a la cárcel. Hoy en día hay en Medio Oriente personas que mueren. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios que nos guarda. A mí me puede al Dios que sirvo. El rey que prohibió todo tipo de adoración reconoce que el Dios de Daniel era el Dios viviente, sin importar que él se creía Dios. Ese es el Dios al cual servimos, que nos manda a estar juntos. Dios primero, el resto después. Y esto se ha menospreciado tanto. Se ha menospreciado tanto. A través de lees libros, lees posteos, comentarios acerca que estamos bien, no, estamos mal. Estamos mal. Daniel, y Dios le cuidó a Daniel de los leones. La iglesia local es del Dios viviente. Esa es la iglesia. Esa es tu iglesia. Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia que sueño. Esa es la iglesia que anhelo. Anhelamos ver más iglesias fundadas que vivan y prediquen la palabra. La verdad, como vamos a ver enseguida. Esa es la iglesia del Dios viviente. ¿A quién más servimos? Al Dios que creó todo esto. Él es soberano. Hay corrientes que dicen esto envía a Satanás para que la iglesia no crezca. Eso es mentira. Dios permitió, pero Dios sigue siendo soberano. Satanás no es soberano como Dios. Satanás está mintiendo mentiras a través de predicadores, falsos maestros, y la gente está creyendo. Es triste. No servimos a Satanás, servimos al Dios viviente. Y la cuarta razón, la tercera, dentro del primer punto, es la iglesia es el instrumento de Dios. Voy a ir acelerando. La iglesia es el instrumento de Dios. Y volvamos ahí a Timoteo. Capítulo 3. Dice: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad.
acá viene la importancia de la iglesia, la importancia de por qué debemos estar juntos, la importancia de por qué debo entender, amar a mis hermanos, la importancia de por qué debo ser santo, la importancia de todo. Esta es la importancia. Esto es lo importante de por qué la iglesia debe seguir. Y hay esfuerzos, yo entiendo, nos estamos esforzando a usar el internet, pastores que se están modernizando. Hay esfuerzo por esto. Hay esfuerzo por esto. Porque tenemos. Es el instrumento de Dios. La iglesia es el único instrumento de Dios para cumplir. Dice, las columnas, escriba Éfeso, vamos un poquito a la historia. Los de Éfeso sabían bien, por eso Pablo le escribe acerca de las columnas. Había un templo con 127 columnas, dicen que majestuosas eran. Hasta hoy en día están las ruinas, se pueden ver los cimientos de las columnas de la diosa Diana para los de Éfeso, los que vivían ahí en Éfeso. Estas columnas eran gigantescas y tenían un templo, dicen que era majestuoso este templo. Entonces la gente de Éfeso, de Efesios, sabían bien qué eran las columnas. Entonces dice que la iglesia es la columna, o sea, la iglesia sostiene algo. Y el baluarte sería algo firme que va al peso del edificio. Pero ¿cómo la iglesia sostiene? La iglesia es de la verdad. Para poder apoyarte, para no derrumbarte, vas a apoyarte sobre algo y no se va a caer. La verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia sostiene la verdad. La iglesia bíblica, verdadera del Señor Jesucristo, es la cual puedes pisar, se basa en la verdad. La verdad es la Biblia. La iglesia es resultado. Bueno, y la iglesia es el resultado de la verdad. A medida que predicamos la verdad, personas se convierten. Personas creen en la verdad. Y se van agregando a la familia. Cuando Pedro predicó ahí en Hechos, y se convirtieron más o menos 5.000 personas, no se sabe exactamente, Pedro predica la verdad y personas se convierten. Y dice Dios que se iban añadiendo más personas, porque la verdad era predicada. Entonces en ese tiempo la iglesia tenía, y hasta hoy en día tenemos la verdad, la cual debemos estar firmes. Si una iglesia, ojo, no todas las iglesias lastimosamente, pero si una iglesia se para en la verdad, ¿qué debemos hacer con la verdad? Anunciar la verdad. Somos instrumento de Dios para cuidar la verdad. Por eso, vemos un poquito más arriba, hay requisitos para los obispos. No cualquiera puede ser un obispo o un diácono. Y hoy se escucha, no, hay que animarle que sea. No, debemos tener personas preparadas en el liderazgo, personas sabias en el liderazgo, que puedan tomar decisiones sabias conforme a la verdad, para sostener la verdad. La iglesia es el resultado de la verdad. La iglesia debe anunciar la verdad, la iglesia debe predicar la verdad. Es el trabajo de la iglesia local, predicar la verdad. Si no hay iglesia, no hay verdad. Si no hay iglesia, no hay verdad. No existe otra organización, si podemos decirlo así, que hable de la verdad. No existe. Si no hay iglesia, no hay verdad. Si no hay predicadores que estudien, no hay verdad. Si no hay personas creyentes que prediquen en su entorno, no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay iglesia, porque no hay convertidos. La verdad. Y la verdad es lo único que convierte a personas. En nuestro entorno acá en Latinoamérica y en África son los lugares que hay más falsos maestros con lo que sería el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque predican acerca de que si vos venís, Dios te da.
Y nosotros, los latinos y los africanos, necesitamos dinero. Entonces la gente cree. Estos falsos maestros van a lugares pobres y a lugares con poco intelecto, que es demasiado fácil que digan amén. No leen, no tienen intelecto, pero no van a lugares más intelectuales o a lugares de poder económico, porque ¿qué le vas a decir al dueño de una marca exitosa? Te voy a dar, ¿para qué? ¿Quiere más? No quiere más. Pero sí a esta persona exitosa, le hablas de la verdad, y la verdad puede cambiar su vida, porque es pecador, igual que nosotros, y necesita de Cristo. La iglesia debe conocer la verdad y debe proclamar la verdad. Para eso, como decía Pablo en Colosenses, debe estudiar la palabra de Dios. La iglesia local es la única esperanza para el mundo. Nosotros esperamos en vacunas, esperamos en que la Organización Mundial de la Salud pueda hacer algo y que No, al pedo. Y te digo, la Organización Mundial de la Salud, lo único que habla es que quieren, si vos lees lo que ellos publican acerca de lo que es la legalidad de género y todas esas cosas, no son esperanza, no dan esperanza. La iglesia es lo único que da esperanza al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Gente, dejen de menospreciar a la iglesia local. Es lo único que tiene la verdad. La iglesia local es lo único que tiene la verdad. Y vos menospreciar la verdad al no querer congregarte, al no anhelar estar con tus hermanos. Menospreciar la verdad. ¿Entiendes lo importante? ¿Entendés ahora lo importante de la iglesia local? ¿Entendés lo importante que es ser miembro de una iglesia local? ¿Entendés el compromiso que debes tomar con la iglesia local? No, yo solo quiero escuchar. No, debes tomar un compromiso con la iglesia local. Si la iglesia local desaparece, desaparece la verdad. Si vos dejas de vivir, desaparece la verdad. Dios te dio algo. Vos sos representante de Dios. Embajador, dice la Biblia. Entiende la importancia de la iglesia local en nuestro entorno. Si nosotros como iglesia desaparecemos, ¿qué pasaría con nuestro entorno? La iglesia local es sumamente importante. Y este sistema, estaba viendo no era acá de Paraguay, era de otro país, los peligros de contagio. Y lo último que va a volver son las iglesias. El sistema va en contra de la iglesia local. ¿Entendés lo importante de la iglesia local? La gente desesperada viendo todos los días cuántos muertos, y ven cuántos contagiados, y ven los focos, y ven esto, pero no acuden a la verdad. Ahí no hay esperanza. La iglesia local. En este momento que estamos pasando tantas cosas malas, yo pensaba que la iglesia iba a decir, anhelo, quiero estar con mis hermanos por lo menos por una videollamada, y parece que es al contrario. Parece lo contrario. ¿Entendés la importancia? ¿Y por qué es importante la iglesia? Vamos al punto 2. Pues ya voy más rápido. Es importante la iglesia por su mensaje. Es importante la iglesia por su mensaje. Dice ahí el versículo 16. La forma de ellos, que ellos responden a este mensaje, va a marcar la gente y la iglesia. La forma que ellos responden a este mensaje va a marcar su eternidad en el cielo o en el infierno. El mensaje que tiene la iglesia local cambia eternidad. No menospreciemos la iglesia.
no menospreciemos la iglesia local. No es un grupo de gente. No es un grupo de personas que tenéis que darle cosas para sentimentalmente animarla o darle algo práctico para que no sé, para que la iglesia local tiene un mensaje que cambia eternidad. No hay nada más importante en el mundo que este mensaje. No existe, no existe. Ni todo el dinero del mundo es más importante que este mensaje, porque ese mensaje cambió mi eternidad y puede cambiar tu eternidad. Que Cristo vino al mundo, vivió, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y estableció su iglesia, que debe seguir continuando dando este mensaje. ¿Cuál? Que soy pecador, estoy separado de Dios. Y Dios en su amor y su justicia envió a su Hijo a morir por vos y a morir por mí, pagando mis pecados. Y no solamente murió, sino que al tercer día Él vence la muerte, cual me tenía atado por mis pecados, venció la muerte y me dio vida eterna. Cuando Jesús resucita, establece la iglesia. Dice que va a venir un consolador, vino el Espíritu Santo, comenzó la iglesia y tenemos una tarea. Y la importancia de que estamos aquí es por el mensaje. Y nosotros lo único que pensamos por estar en la iglesia es que me ayuden, que yo necesito esto, yo necesito aquello. Y ahora con todos los problemas que hay, la importancia de la iglesia no es una autoayuda. Es el amor al prójimo. Necesita de Cristo, más hoy en día. No hay verdad más relevante que la verdad que fue dada a la iglesia. No existe una verdad más relevante que la verdad que nos fue dada. Siempre dicen esto, no es mío esto, pero suelen decir predicadores, dicen, si vos tenés la cura, iba a decir cáncer, pero hace venir la palabra, el virus del momento, que es el coronavirus. Y vos supiste cuál es la famosa cura. Hay muchas supuestamente, pero vos hiciste la cura. No vas a querer darles a todos o a tu familia más pronta que se está muriendo por este virus. Bueno, tu familia está yendo al infierno. Tus amigos están yendo al infierno. Vos tenés la verdad. No lo haces por el menosprecio de la iglesia. Y en el versículo 16 va a desarrollar esta verdad y la relevancia que tiene. Pero la forma que Pablo desarrolla esta verdad me llama mucho la atención. Porque la forma está expresada probablemente, pero se entiende por la forma de escrituras y en las comparaciones que hacen en una canción, en un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y este himno es alucinante, es hermoso, con 6 estrofas. Solamente 6 líneas, perdón. Es una canción rica en teología. Que a mí me hace desear cantar más canciones así, me hacen anhelar canciones así, por la riqueza bíblica que tiene, con solamente 6 líneas. Y con la cantidad de verdades teológicas que tiene, puedo hacer una conferencia de 6 meses hablando de cada punto. Y era una canción. Una buena canción no es que me mueve mis sentimientos o lo que a mí me lleva a saltar o a gritar y esto y aquello, no. Una buena canción no debe estar influenciada por el ritmo o la cantidad de frases repetitivas y pegajosas que dicen, no solamente para rimar y dicen herejías, sino lo importante de una canción para una iglesia local es la verdad bíblica que transmite. Porque eso me hace crecer a mí. Me da un crecimiento y la obra del Espíritu Santo me debe llevar, escuchando estas letras, a una oración verdadera, genuina, en espíritu y en verdad. No sentimental. Teológicamente. Para que mis hermanos también, no solamente en la predicación escuchen la verdad, sino al momento de cantar, yo me edifico con mi hermano diciendo verdades bíblicas. Himnos tremendos,
que se reflejan acá. Indiscutiblemente es una verdad absoluta. Indiscutiblemente este himno es una verdad absoluta. Dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Sí, Pablo dice indiscutiblemente. Son 6 verdades la cual viene hablando. La iglesia no es un agente de cambio social. La iglesia no es un movimiento político. La iglesia no satisface necesidades nada más. La iglesia debe predicar la verdad, debe vivir la verdad. Esto hace la iglesia. No nos confundamos que es la iglesia. Entonces canta esto la iglesia. Y él explica acá la verdad. Dios fue manifestado en carne. La primera verdad. Dios fue manifestado en carne. Y voy diciendo rápido por la hora. Dios fue manifestado en carne. Como sabemos, nuestra Biblia es una traducción. Y esto escribieron muchos años atrás. Luego de la traducción de la Reina Valera 1960, la cual yo la uso, la cual yo recomiendo, se encontraron rollos más antiguos. Por eso, ¿por qué digo esto? Por eso en algunas versiones, como la de la Américas, que es otra versión que recomiendo, dice, no dice Dios, es un pronombre, que es Él. No cambia mucho, porque cuando habla Él, habla de Cristo. Y sabemos que Cristo es Dios. Sabemos que Cristo es Dios. No cambia mucho el sentido por eso. Pero habla, Él fue manifestado en carne. Cristo fue manifestado en carne. Esto viene hablando que Cristo existió desde siempre y siendo Dios se manifestó en carne. Esto es la verdad más importante para la iglesia. Cristo mismo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne. Qué glorioso. Y es la verdad que el mundo debe escuchar. Dios, Cristo se hizo carne por amor. Qué verdad teológica más linda. El siguiente punto es justificado en el Espíritu. ¿Quién? Cristo, justificado en el Espíritu. Cristo vivió una vida santa. Cristo no pecó, fue libre de pecado, vivió una vida santa. Sigue hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo? La verdad de Cristo. ¿Qué nosotros debemos anunciar es a Cristo? Que Cristo, siendo Dios, se manifestó en carne. Cristo vivió una vida santa. Fue visto por los ángeles. Cristo demostró lo asombroso que es los ángeles. Los ángeles, creación de Dios también, vieron a Cristo, me imagino, vieron a Cristo en el cielo haciendo todo. Y en un momento ven a Cristo también nacer en un pesebre. Humanamente, nacer en un pesebre. Me imagino los ángeles habrán estado asombrados. Porque si vemos la historia de Jesús, en varios momentos se presentaron ángeles, viendo lo maravilloso de la obra de Cristo. Esa es la verdad. Luego dice, predicando a los gentiles. La idea acá de predicando es heraldo. Que una persona tenga un mensaje del rey, un mensaje importante. Es lo mismo. Predicado a los gentiles, a nosotros. Cristo es importante. Es la verdad importante. Dije, creído en el mundo. A las naciones, predicado a las naciones. Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Él comenzó en el cielo, creó todo. Hizo su obra de salvación. Volvió al cielo. Y la imagen de Cristo en el cielo es la imagen que vio Juan, escribiendo Apocalipsis. Ya terminando, escribiendo Apocalipsis. Porque muchas veces vemos una película de Jesús o dibujan a Jesús y ven a un rubio ojos azules. No. La imagen que tuvo Juan en Apocalipsis es al ver la gloria de Jesús. Se desplomó al piso. Y Jesús dijo, no temas. Era ya tan hermoso, no me puedo imaginar ese resplandor de gloria. Ese es el mensaje. Para eso está la iglesia local. Entonces la iglesia no es importante. No importa no reunirnos. No importa levantarme tarde el domingo y no ver la reunión con mis hermanos. No importa. Si no me voy un domingo a la iglesia cuando era presencial, no importa. No importa celebrar la Santa Cena, no importa. Sí importa, hermano.
El menosprecio de tu corazón es el pecado en tu corazón. Cristo derramó su sangre por la iglesia y me decís que la iglesia no es importante. No, pero yo tengo comunión todos los días en mi casa, yo oro, yo leo la Biblia. Eso no es lo mismo. No entendiste. Si lees tu Biblia no entendés lo que es la iglesia local, no sé qué lees. No hay nada más importante en el mundo que la iglesia local. Tiene la verdad. Tiene la verdad. Y la iglesia tiene que ser la verdad. Tiene que enviar la verdad. Y vos debes ser y debes enviar la verdad. ¿Y cómo vamos a llevar este mensaje por último? Tenemos que escuchar la verdad. Debemos creer en la verdad. Debemos vivir la verdad. Y debemos proclamar la verdad. Vos como creyente, miembro de la iglesia, debes escuchar la verdad, creer en la verdad, vivir la verdad y proclamar la verdad. Esta semana me animó mucho a escuchar uno de acá de Villa Industrial, está estudiando y compartía que está estudiando evangelismo y compartía que quiere predicar. Y eso es muy lindo, me animó mucho y así debemos estar toda la iglesia, porque tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Y la iglesia va a vencer. Si hacemos nosotros esto, la iglesia va a vencer. Y las puertas del Hades no prevalecerá ante ella, dice la Biblia. Esa es la iglesia. Entonces, la iglesia, debemos identificarnos con la iglesia. Debemos vivir la iglesia. Debemos anhelar la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Y la iglesia es del Dios viviente. Y Dios es soberano. Si Dios quiere que te contagies del coronavirus, te vas a contagiar. Debes ser prudente, debes cuidarte, pero Dios es soberano. Debemos predicar el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Anhelá estar con la iglesia. Si nosotros anhelamos y mostramos a Cristo y proclamamos a Cristo, esto va a ser tan diferente. Tantas iglesias nuevas. Yo oro por iglesias nuevas. Como iglesia oramos, multiplicarnos en iglesias. Pero si no vivimos, eso no va a pasar nunca. Debemos proclamar la verdad, debemos anunciar la verdad, pero vivir la verdad. Entender lo que es la iglesia local, hermanos. Y va a cambiar muchas cosas. Vamos a ver. Y buen Dios, muy buen Padre, te doy gracias, Señor, por este momento de poder estar a través de esta transmisión. Señor, gracias por privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de abrir tu palabra, Padre. Gracias porque tú no hablas, Señor, tú hablas de mi corazón, Señor. Confrontado muchas veces hay temor, pero eso es orgullo, eso es egoísmo. Yo en lo personal te pido perdón, Señor, porque no tengo la verdad y no lo he anunciado, no lo he vivido muchas veces. Ayúdame, Señor, a entender lo que es la iglesia local. A mis hermanos como iglesia a entender para proclamar la verdad. Que personas puedan conocer de Cristo, de esa verdad, la cual nos dejaste, Señor. Y esta es tu iglesia. La iglesia del Dios viviente. Y yo sé que nos vas a guardar así como Daniel, como sus amigos. Si te tememos como José te temía. Como ayudaste a Josué después que murió Moisés. Es el mismo Dios y creemos en ti, Señor. Depositamos toda nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar la verdad siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.